¿No quieres probar el café que hice especialmente para ti, cariño? Preguntó James con una sonrisa extraña que no alcanzaba a sus ojos. Estaba sentada en la elegante mesa del comedor de mi cuñada, Nina, en su casa en Nashville, donde nos reuníamos para nuestro brunch familiar mensual. La taza de café frente a mí tenía un olor extraño, casi metálico, que me revolvía el estómago. Mi nombre es Cristina, y a mis 29 años, nunca imaginé que me preguntaría si mi propio esposo estaba tratando de envenenarme. Pero después de 3 años de matrimonio y un sinfín de incidentes de intoxicación alimentaria, accidentales, había aprendido a ser cautelosa, especialmente cuando Nina estaba cerca. Tenía una manera de orquestar situaciones que me dejaban enferma o humillada, siempre con esa misma sonrisa inocente que ahora llevaba James. «Qué detalle de tu parte», respondí, obligándome a sonreír mientras mi mente trabajaba a toda velocidad. El aroma que salía de la taza no se parecía a ningún café que hubiera olido antes. Me recordó aquella vez, el mes pasado, cuando terminé en urgencias tras beber un té en casa de Nina. Los médicos no pudieron explicar mis síntomas, y Nina insistió en que había preparado el té exactamente de la misma forma en que lo hacía para ella. Desde el otro lado de la mesa, Nina me observaba atentamente, revolviendo distraídamente su propia taza de café intacta. «James se ha vuelto todo un barista últimamente», comentó con una sonrisa burlona. «Ha estado practicando distintos métodos de preparación solo para ti». La forma en que enfatizó «para ti» me heló la sangre. Había notado que James pasaba más tiempo en casa de Nina últimamente, diciendo que estaban planeando una sorpresa para nuestro aniversario, pero algo no se sentía bien. Las conversaciones en susurros que se detenían cuando entraba a la habitación, los mensajes extraños que alcancé a ver en su teléfono, y ahora este café con su aroma peculiar. Levanté la taza, fingiendo tomar un sorbo mientras observaba sus expresiones. James y Nina intercambiaron una rápida mirada que confirmó mis sospechas. Haciendo un espectáculo de revisar mi teléfono, me levanté abruptamente. «Oh, mira nada más, tengo que hacer una llamada rápida del trabajo. Nina, ¿te molestaría si uso tu estudio?» Mientras pasaba junto al lugar de Nina, tropecé deliberadamente, aprovechando la confusión para intercambiar nuestras tazas de café. «Lo siento mucho», exclamé, enderezándome. «Soy tan torpe a veces». Nina restó importancia a mi disculpa con una sonrisa tensa. «Solo trata de no romper nada en el estudio». Asentí y salí apresurada, con el corazón latiendo con fuerza, desde la puerta del estudio. Aún podía verlos en la mesa, ahora solo tenía que esperar y observar. Vi a Nina levantar la taza de café y mi estómago se encogió de ansiedad. Una parte de mí quería detenerla, advertirle, pero necesitaba saber la verdad. Había pasado demasiadas noches en salas de emergencia, demasiadas horas doblada de dolor, siempre después de compartir comidas con ellos. No siempre había sido así. Cuando conocí a James en la boda de un amigo en Nashville hace 3 años, él era encantador y atento. Nina también parecía amable, invitándome a reuniones familiares y ofreciéndose a ayudar con la planeación de nuestra boda. Pero mirando hacia atrás, debí haber notado las señales de advertencia, la forma en que, accidentalmente, derramaba cosas sobre mí, vestido en eventos importantes o como mi comida siempre parecía tener un condimento extra cuando ella ayudaba a cocinar. Al principio, los incidentes fueron pequeños, un malestar estomacal aquí, una leve reacción alérgica allá. James siempre tenía una excusa lista. Tal vez fue algo que comiste antes, o seguro te estás enfermando de algo, pero el patrón se estaba volviendo claro. Lo peor fue hace 2 meses, cuando terminé hospitalizada después de desayunar en su casa. Los médicos encontraron rastros de una sustancia en mi sistema que no pudieron identificar, pero James convenció a todos de que debía haber tomado un medicamento caducado. Me aferré al marco de la puerta mientras observaba a Nina dar otro sorbo de café. James estaba escribiendo en su teléfono, aparentemente sin preocuparse. Mi propia taza de café seguía intacta en la mesa, su olor metálico todavía impregnando el aire y provocándome escalofríos. Un leve temblor en la mano de Nina llamó mi atención. Dejó la taza, su rostro palideciendo de repente. «James», dijo, con la voz temblorosa, «algo está mal». James levantó la mirada, su expresión pasando de la confusión al horror al darse cuenta de qué taza estaba bebiendo Nina. Se levantó de un salto, derribando su silla. «Nina, ¿qué está pasando?» Las manos de Nina comenzaron a temblar violentamente. «Yo, no me siento bien», intentó ponerse de pie, pero se tambaleó, agarrándose del borde de la mesa para sostenerse. «James, ¿qué pusiste en ese café?» Salí del estudio con mi teléfono ya grabando. James se arrodilló junto a Nina, su rostro ceniciento. «Esa no era tu taza», susurró,
pero en el silencio del comedor, sus palabras se escucharon con claridad. Los ojos de Nina se abrieron con miedo y comprensión. «Llama a una ambulancia», jadeó, deslizándose al suelo. «Por favor, no puedo». Marqué el 911 de inmediato, mis manos firmes a pesar del caos. «Servicios de emergencia». «¿Cuál es su emergencia?» «Necesitamos una ambulancia en 1542 Maple Grove Drive», dije con claridad, manteniendo mi teléfono grabando con la otra mano. «Mi cuñada parece estar teniendo una reacción grave a algo en su café. Está consciente, pero experimenta temblores». Mientras hablaba con el operador, los ojos de Nina se encontraron con los míos. La frialdad calculadora que solía tener su mirada fue reemplazada por puro miedo. «Cristina», jadeó, «lo cambiaste, tú sabías». «Señora, la ambulancia está en camino», aseguró el operador. «Por favor, manténgase en la línea». James se veía cada vez más desesperado. «Nina, dime qué está pasando. No se suponía que, quiero decir, eso no era para». «Cállate, James», espetó Nina entre dientes, su furia momentáneamente superando su angustia. «Todo esto es tu culpa. Dijiste que solo la enfermaría lo suficiente para que faltara a la junta de la próxima semana. Prometiste que no se podría rastrear». La sangre se me heló. La junta donde debía presentar mi propuesta para un cliente importante. El mismo cliente que Nina había estado tratando de ganar durante meses para su empresa competidora. Todo encajó. «El té del mes pasado», dije con mi voz sorprendentemente firme. «¿Y el incidente del desayuno hace 2 meses? Esos no fueron accidentes, ¿verdad?» El rostro de Nina se contrajo con otra oleada de dolor. «El té que se suponía que te mantendría en casa durante la presentación del contrato de Johnson, pero fuiste de todos modos». Se agarró el estómago, doblándose sobre sí misma. «James dijo que solo necesitábamos desacreditarte, hacer que los clientes pensaran que eras poco confiable». El sonido de las sirenas llenó el aire exterior. James se puso de pie, alejándose de nosotras. «Nina, deja de hablar, no sabes lo que estás diciendo». «Sé exactamente lo que estoy diciendo», escupió Nina, su voz empezando a arrastrar las palabras. «Hemos estado planeando esto por meses, desde que Cristina empezó a superarme en cada reunión con clientes. Tú se suponía que te aseguraras de que se lo tomara hoy». Los paramédicos irrumpieron por la puerta principal y rápidamente me hice a un lado para dejarlos trabajar. Mientras cargaban a Nina en una camilla, detuve la grabación y la envié a mi correo privado, luego a mi abogado. James se quedó congelado, viendo cómo su plan cuidadosamente construido se desmoronaba a su alrededor. «Iré con ella al hospital», le dije a los paramédicos con voz firme. «Después de todo, tengo que asegurarme de que mi cuñada reciba el tratamiento adecuado». Mis ojos se encontraron con la mirada aterrorizada de James. «Y estoy segura de que a los doctores les interesará mucho saber exactamente qué había en ese café». El área de emergencias del Hospital General de Nashville estaba llena de actividad mientras los médicos trabajaban para tratar a Nina. Me senté en la sala de espera, mi teléfono apretado en la mano, repasando la grabación de la confesión de Nina, los temblores en su voz, el pánico en sus ojos. Era toda la evidencia que necesitaba para demostrar que esto no era solo paranoia de mi parte. «¿Familia de Nina Anderson?», llamó una enfermera. Me puse de pie, notando la ausencia obvia de James. Había murmurado algo sobre estacionar el auto hacía 20 minutos y no había regresado. «Soy su cuñada», dije, siguiendo a la enfermera a través de las puertas dobles. «¿Cómo está?» «Está estabilizada, pero encontramos niveles preocupantes de toxinas en su sistema». La expresión de la enfermera era grave. «El doctor quiere hablar con usted sobre algunos hallazgos inusuales en su análisis de sangre». La doctora Phillips, una mujer alta con cabello entrecano y ojos agudos, esperaba junto a la habitación de Nina. «Señora Bennett, ¿puede decirme exactamente qué sucedió antes de que su cuñada se enfermara?» Respiré hondo y saqué mi teléfono. «Creo que debería escuchar esto primero». Reproduje la grabación del desayuno, viendo cómo la expresión de la doctora cambiaba de preocupación profesional a alarma. «Esto es muy serio», dijo, tomando notas en su tableta. «La sustancia que encontramos no es algo que termine en un café por accidente. Estamos ante una contaminación deliberada». En ese momento, James apareció al final del pasillo, su rostro pálido y sudoroso. Claramente había escuchado las palabras de la doctora. «Cristina», empezó, dando un paso hacia mí. «Déjame explicar». «Aléjese», advirtió la doctora Phillips, presionando el botón de llamada de la enfermera. «Seguridad a la habitación 412, por favor».
James levantó las manos en señal de rendición. Esto es un malentendido. Nina estaba confundida. No sabía lo que decía. ¿De verdad? Saqué los mensajes de texto que había descubierto en su teléfono la semana pasada, los mismos que había reenviado a mí misma en secreto. Así que estos mensajes entre tú y Nina sobre asegurarse de que ella esté fuera de combate antes de la presentación de Henderson, ¿eran solo una conversación amistosa? Su rostro perdió todo color. ¿Revisaste mi teléfono? Después de encontrarlo extraño en tu cajón del escritorio. Sí, lo hice. Me volví hacia la doctora Phillips. Doctora, me han hospitalizado 3 veces en los últimos 6 meses con síntomas inexplicables. Me gustaría saber si coinciden con lo que encontraron en el sistema de Nina hoy. Los ojos de la doctora se entrecerraron. Necesitaremos hacer pruebas para compararlas. Seguridad se asegurará de que su esposo esté disponible para ser interrogado. 2 guardias de seguridad aparecieron, posicionándose a ambos lados de James. Su rostro estaba desencajado, su fachada cuidadosamente construida comenzando a derrumbarse. Nina y yo, tartamudeó. Solo estábamos tratando de ayudarte a bajar el ritmo. Estabas trabajando demasiado, tomando todos los clientes grandes. Nina dijo que si lográramos que te tomaras un descanso. ¿Envenenándome? Mi voz era firme, aunque mis manos temblaban de rabia. ¿Cuánto tiempo llevas haciéndolo? ¿Fuiste tú quien alteró mi comida en la fiesta de Navidad también? El silencio de James fue toda la respuesta que necesitaba. Detrás de él, podía ver la habitación de Nina, donde ella yacía conectada a varios monitores. Su anterior seguridad había desaparecido, reemplazada por el miedo de alguien que sabía que su esquema finalmente la había alcanzado. La detective Mendoza está en camino, dijo la doctora Phillips en voz baja. Querrá tomar declaraciones de todos los involucrados. Asentí, sintiendo una extraña sensación de calma. La verdad por fin estaba saliendo a la luz. Y no había marcha atrás. La detective Mendoza llegó en menos de 1 hora, su presencia imponiendo respeto en el frío pasillo del hospital. Era una investigadora experimentada en casos de abuso doméstico y escuchó atentamente mientras le mostraba la grabación del desayuno y los mensajes de texto. Señora Bennett, dijo mientras revisaba sus notas. Mencionó hospitalizaciones previas. ¿Puede contarme más sobre esos incidentes? Saqué mi teléfono nuevamente, abriendo un documento que había estado manteniendo meticulosamente durante meses. La primera vez fue en febrero, después de una cena en la casa de Nina. Tuve fuertes dolores de estómago y mareos. La segunda fue en abril, el incidente del té, y luego en junio, después de un desayuno con ellos. Mi voz permaneció firme mientras continuaba. Cada vez, los síntomas eran similares, pero lo suficientemente diferentes como para que los médicos no pudieran identificar una causa. Los ojos de la detective Mendoza se entrecerraron mientras revisaba mi detallado registro de fechas, síntomas y circunstancias. ¿Y ha estado llevando registros desde que notó el patrón? Dudé un momento antes de sacar otro teléfono de mi bolso. También empecé a llevar un teléfono de respaldo con un número diferente. Lo usaba para grabar conversaciones cuando estaba cerca de ellos. ¿Tiene grabaciones donde Nina y James discuten sus planes? Asentí. No son explícitos, pero... Reproduje una de las grabaciones. La voz de Nina sonó clara. La cuenta de Henderson vale millones, James. No podemos dejar que ella arruine todo por lo que hemos trabajado. Solo sigue el plan. Unos días de enfermedad serán suficientes. La respuesta de James fue igual de condenatoria. Tengo algo más fuerte esta vez. No llegará a la presentación. El rostro de la detective Mendoza se endureció mientras escuchaba. A través de la ventana de la habitación de Nina, podía ver a mi cuñada despierta, luciendo significativamente menos confiada que en el desayuno. El hospital está realizando exámenes toxicológicos, informó la detective. La doctora Phillips ya ha identificado varias sustancias que no ocurren de forma natural. También necesitaremos muestras de su hogar. Un alboroto al final del pasillo llamó nuestra atención. James discutía con los guardias de seguridad, su voz elevándose en desesperación. «Necesito hablar con mi esposa», gritó. «Cristina, por favor, no entiendes. Solo estábamos tratando de protegerte». La detective Mendoza se interpuso entre nosotros. «Señor Bennett, no está ayudando a su caso. Ya encontramos evidencia de premeditación». James soltó una risa vacía que resonó en el pasillo. «Solo queríamos hacer que se detuviera un poco. Se estaba matando de trabajo, tomando todas las cuentas importantes.
Na dijo que si podíamos hacer que tomara un descanso. Envenenándola, la voz de la detective Mendoza fue cortante. El color desapareció del rostro de James. Asesinato, no, eso no, nunca quisimos. Entonces, ¿qué querían hacer exactamente? Pregunté con una calma que me sorprendió. Cuando pusiste algo en mi café esta mañana, ¿qué se suponía que pasara? El silencio de James lo dijo todo. Detrás de él, podía ver a Ana observando desde la ventana de su habitación en el hospital. Su rostro era una mezcla de miedo y cálculo. Me pregunté si estaba intentando idear una forma de salirse de esto, de explicar meses de envenenamiento sistemático como un intento mal dirigido de ayudarme. Necesitaremos los teléfonos de ambos, ordenó la detective Mendoza a los guardias de seguridad, y quiero oficiales en ambas puertas. Nadie sale hasta que tengamos los resultados de toxicología. La doctora Phillips entró en la habitación de Nina con una tableta en la mano. Su expresión era sombría mientras revisaba los resultados de los análisis. La detective Mendoza y yo la seguimos mientras James se quedaba afuera con los guardias. Na intentó sentarse más erguida en su cama, pero los temblores aún no desaparecían por completo. El informe toxicológico muestra niveles elevados de varias sustancias, anunció la doctora Phillips con voz profesional. Lo más preocupante es la presencia de un compuesto que generalmente se usa en pruebas farmacéuticas. No es algo a lo que el público en general deba tener acceso. El rostro de Ana palideció. Eso es imposible, balbuceó James. Solo era algo para causar síntomas leves. ¿Síntomas leves?, interrumpió la detective Mendoza, sacando su libreta. ¿Cómo los que ha experimentado su cuñada en los últimos 6 meses? La puerta se abrió y otro detective entró sosteniendo una bolsa de evidencia. Encontramos esto en el escritorio del señor Bennett en la firma de Marketing Anderson, informó, presentando varias botellas pequeñas con etiquetas clínicas, junto con notas detalladas sobre dosis y reacciones. Sentí que mis piernas flaqueaban al darme cuenta del verdadero alcance de su plan. ¿Estaban documentando todo, como si fuera un experimento? No era así, protestó Ana, pero su voz temblaba. Solo necesitábamos hacer un seguimiento de lo que funcionaba. ¿Los primeros intentos no fueron lo suficientemente efectivos? Así que aumentaron las dosis, concluyó la detective Mendoza, examinando las botellas. ¿Sabían que estas sustancias pueden ser letales en concentraciones más altas? El silencio llenó la habitación. A través de la ventana, James se dejó caer en una silla del pasillo, con la cabeza entre las manos. La cuenta Henderson, murmuré, empezando a conectar las piezas. No se trataba solo de esa presentación, ¿verdad? Necesitaban sacarme del camino permanentemente porque el cliente me pidió a mí como líder del proyecto. El rostro de Ana se contrajo en una mezcla de furia y miedo. ¿Estabas arruinando todo? Construí esa cartera de clientes durante años y de repente tú llegaste y todos querían trabajar contigo en su lugar. ¿Y James dijo que podía arreglarlo?, susurré, matándome. Las palabras flotaron en el aire, pesadas con la acusación. Nosotros no queríamos, intentó decir Na, pero la doctora Phillips la interrumpió. La concentración en el café que bebió hoy, dijo la doctora, mirando directamente a Ana, fue significativamente más alta que en muestras anteriores de las hospitalizaciones previas de la señora Bennett. Si lo hubiera consumido todo, el resultado habría sido grave, posiblemente fatal. La detective Mendoza se giró hacia otro oficial. Necesitamos una orden completa para registrar sus casas y oficinas, y contacten a la empresa farmacéutica que aparece en estas botellas para averiguar cómo las obtuvieron. Na se dejó caer contra sus almohadas, la lucha escapando de su rostro. No se suponía que llegara tan lejos, susurró. James seguía diciendo que solo necesitábamos intentarlo una vez más. Me acerqué a su cama, mi voz firme a pesar del temblor en mis manos. Cada vez que me enfermé, cada reunión que me perdí, cada cliente que perdí, ustedes estuvieron ahí, observando, tomando notas de cómo su veneno me afectaba. ¿Qué clase de personas hace algo así? El silencio que siguió fue sepulcral. Afuera, escuché cómo le leían sus derechos a James mientras llegaban más oficiales. Na miró sus manos, incapaz de sostener mi mirada. Detective, dije, alejándome de mi cuñada, estoy lista para dar mi declaración formal. El juicio duró 3 semanas, pero se sintió como años. Cada día me senté en la sala del tribunal, viendo cómo la fiscalía desglosaba metódicamente su caso contra James y Na. La evidencia era abrumadora, las botellas de la oficina de James, sus notas detalladas sobre cada intento de envenenamiento, las conversaciones grabadas y los mensajes de texto discutiendo sus planes. Lo que más me impactó fue su comportamiento durante el juicio. Na, normalmente tan pulida y segura,
Se veía pequeña en su silla de acusada. James ni siquiera podía mirarme, manteniendo los ojos fijos en el suelo mientras los testigos expertos detallaban los efectos potencialmente mortales de las sustancias que habían estado usando. El testimonio de la doctora Phillips fue especialmente devastador. Presentó un análisis exhaustivo que demostraba cómo habían aumentado gradualmente las dosis con el tiempo, evidenciando una clara intención de causar daño. El representante de la compañía farmacéutica confirmó que James había robado los compuestos a través de un amigo suyo en el departamento de investigación. Los acusados mostraron un patrón de comportamiento calculado, argumentó la fiscal en su declaración final. Esto no fue solo sabotaje corporativo. Fue un intento sistemático de dañar a la señora Bennett con una clara escalada que pudo haber resultado en su muerte. Cuando se leyó el veredicto final, no sentí alegría, solo alivio. James y Nina fueron declarados culpables de múltiples cargos, incluyendo intento de asesinato y conspiración. Las palabras del juez resonaron en la sala. La naturaleza premeditada de estos actos, llevados a cabo contra un miembro de la familia durante un periodo prolongado, exige la pena máxima. Los observé mientras los llevaban esposados, pensando en cómo la avaricia y los celos habían convertido a dos personas en algo irreconocible. Su negocio, sus reputaciones, su libertad, todo lo sacrificaron en su intento de destruirme. Un año después, me encontraba en el podio de la conferencia de líderes empresariales de Nashville, lista para dar el discurso principal. La ironía no se me escapaba. Esta era exactamente la oportunidad que Na había intentado impedir que lograra. El contrato con Henderson, por el que ellos estaban tan desesperados, me había abierto las puertas a clientes aún más grandes, consolidándome como una de las principales ejecutivas de marketing en la región. El éxito no se trata solo de talento o esfuerzo, dije, mirando a la audiencia. Se trata de integridad, de construir relaciones genuinas basadas en la confianza. Porque al final, la mejor venganza no es vengarse. Es seguir adelante y triunfar.